Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tengo otra conversación para compartir con ustedes con alguien que espero ya conocen, él es Ricardo, que nos acompaña para realizar y compartir estas conversaciones con ustedes que lo hacemos una vez al mes. Las hemos titulado Actualización Tecnológica. Y bueno, Ricardo, muy bienvenido, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Alejandro. Un placer y una alegría volver a estar en esta tercera entrega de actualidad tecnológica. Para los que aún no conocen muy bien el tema o ven por primera vez el video, esto es una serie de entregas que vamos a hacer mensuales, donde vamos a hablar un poquito sobre algunas cositas en el mundo, sobre tecnología, cyberpunk y criptoanarquismo. Perfecto. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son las noticias que han resaltado este mes? Creo que hay bastante de qué Perfecto, vamos hablar. a comenzar. Sí, este mes han surgido una miriada de noticias bastante interesantes, de hecho, y por lo menos para darle un recopilatorio a aquellas personas que probablemente sean las primeras vez que vean este tipo de entregas o que no saben muy bien de qué va esto de actualidad tecnológica. En el capítulo anterior estuvimos hablando de una serie de eventos que ocurrieron, que involucraban a cómo ahora las tecnológicas, las big tech o big digitals, como las conocemos, las grandes tecnológicas o grandes digitales, ahora están haciendo una carrera para acoplarse junto o fusionarse con el gobierno. Esto es un pequeño tema que vamos a hablar comenzando el video, comenzando esta charla, y que le vamos a seguir ampliando esta visión porque ya nosotros estamos en lo que se conoce la carrera o la guerra de la información. La guerra informativa ya es una serie de sucesos que vienen aconteciéndose desde esta última década, especialmente esta última década, porque de aquí del 2020 al 2030 nosotros nos vamos a acercar a ciertas agendas, las cuales conocemos, y seguro ya la habrás escuchado, como el Gran Reseteo o la Agenda 2030, que es una agenda que ellos quieren implementarnos, donde nosotros vamos a ser supuestamente felices, no vamos a poseer nada y no habrá ningún tipo de privacidad en nuestras vidas. Entonces ahora lo que es la información y los datos se va a convertir en algo fundamental en nuestras vidas. Ujú. En el capítulo anterior, en la actualidad tecnológica número 2, hablamos de cómo se están creando ya firmas que van a minar ADN humano, o sea, a través de personajes que ahora se están convirtiendo en las caras visibles o en los villanos, porque ahora nosotros estamos viviendo dentro de una ficción que la están Ujú. convirtiendo como si fuéramos caricaturas o superhéroes. Ujú. Antes en los 90 se hablaba mucho de las series de zombies, por ejemplo, y esas series tipo zombies que Sí. siempre amenizaban el ambiente o eran muy queridas por muchos fans, fue reemplazada ahora poco a poco por estos escenarios distópicos y que representan visualizaciones tipo Marvel o DC. Entonces, en el capítulo de la actualidad tecnológica 2 hablamos de cómo van a sintetizar o a crear carne sintética a través de mamuts, cómo van A a través de... también, O sea, ajá, a sí. través de mamuts, cómo van a recrear también el ADN humano, que lo quieren hacer para recrear también especies extintas como dinosaurios, el mismo mamut con un experimento que llevaron a cabo en el 2017 y otras cositas más que iremos replanteando y reforzando ahora en esta primera noticia que vamos a ver, que se llama el estado corporacional o federal de la convergencia entre las Big Tech y el gobierno. Y básicamente esto es lo que quiere decir que Mm. nosotros cuando empezamos, por ejemplo, bueno, a nosotros nos gusta decirle la pandemia, porque Mm. sabemos que no fue nada casual esto, fue de la noche a la mañana ya sucedió esta especie de enemigo invisible del cual ya estaban preparados de la nada. Y surgieron una serie de medidas que, a pesar de que todos sabemos que son irrisorias o que son, vamos a decirlo, controvertidas para nuestra propia naturaleza como humanos, las aceptamos sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de resistencia. Y eso es lo que estamos viendo ahora con este estado de convergencia entre las Big Tech y el gobierno. Ujú. Aquí esta imagen me gusta bastante porque representa bastante, muy 100% acertado lo que se va a representar el ser humano ahora. Es interesante, sí. Si nosotros ahora mismo lo puedes interpretar como quiera, claro, las imágenes, como dice el dicho, las imágenes, una imagen vale más que mil palabras. Entonces,
mi interpretación es que nosotros los humanos vamos a tener como ese petróleo digital ahí. Todos esos datos que vemos ahí, porque nos vamos a convertir en eso, en algoritmos, que vamos a estar representados por ceros y unos, algoritmos, por código, como tú quieras decirlo, donde vamos a llegar a un punto donde no tan, tal vez no tan pronto, pero que probablemente se convierta en el que el código es ley. Y ese código es ley, lo estamos viendo a través de supuestos pseudolíderes que de la noche a la mañana salen con supuestas resultados o supuestas soluciones para una pandemia que fue justificada por el hecho de que esto ya se veía venir. O sea, ya los millonarios, por ejemplo, estaban preparándose para este evento y de hecho Jeff Billonarios Bezos, con B, ¿no? billonarios, sí, e Ajá. incluso ahora van a ser trillonarios ya. Ya no es Mm. billonario, ahora van a salir trillonarios. Y esto es, para seguro alguien se va a decir, oh, es genial, ahora yo puedo ser trillonario. Bueno, no es que sea tan bonito ser trillonario ahora, porque trillonario significaría que nuestras economías y nosotros como sociedad caeríamos a tal grado de depresión o tal grado de degradación que ya literalmente el dinero no valdría más, no valdría casi nada, lo que haría que entonces esos billonarios pasen a ser trillonarios, los millonarios a billonarios, y lamentablemente las personas de a pie van a seguir quebrantándose sus economías o tratando de vivir Mm. como puedan. Ok, hay algo que señalaste aquí que es creo que interesante y hay que tal vez aclarar por qué. Y es el tema de el petróleo o los datos, este petróleo que está siendo como reemplazado por los datos. Hay Ujú. la frase que dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y creo que es interesante señalar por qué los datos son el petróleo del siglo XXI. La razón no es porque permite ver a la sociedad y generar como gráficos de lo que está pasando, no, la razón por la cual los datos son tan valiosos es porque permiten predecir la acción humana y una vez que permiten predecir la acción humana, también permiten dirigir la acción humana. Entonces, por eso son tan valiosos los datos, son más importantes que el petróleo. Y otra cosa, si puedes como hacerle un scroll para ver de nuevo el título. En Sí, verdad, por esta supuesto que sí. convergencia entre los grandes titanes del Silicon Valley y el gobierno es algo que le conviene a los mafiosos detrás de estas grandes corporaciones de Silicon Valley. Ya, porque cada vez que el gobierno regula una industria, a las grandes corporaciones que habitan en esa industria les conviene que el gobierno la regule, porque solamente las grandes corporaciones pueden pagar las licencias, las legiones de abogados, los permisos que requieren cumplir con la regulación del gobierno. Pueden investigar lo bien que le fue a Rockefeller cuando dividieron la Standard Oil en dos. Entonces, no es algo que es malo para Google que llegue el gobierno y regule a Google. Es algo bueno para Google porque significa que lo está estandarizando y está generando una legislación específica para Google como si fuera una utilidad como el agua o como la electricidad. Entonces, sabemos que cuando el gobierno entra a regular algo así tan directamente, después de un par de décadas lo que tenemos es un ambiente mucho más estructurado en estas corporaciones muy grandes y es muy difícil que nuevos actores lleguen. Eso. Vamos a la siguiente. Correcto, ya abundando un poquito más para terminar el tema, entonces, y con lo que tú decías también, que vemos que estos títeres que ponen en las caras visibles de las televisiones, que también están convergidas con estas Big Tech y con el mismo gobierno, y que trabajan ambas juntas como si fueran un ciclo, un círculo. Entonces, dentro de esa fuerza centrífuga que se va creando, están estos datos, que seríamos cualquiera de nosotros, estos datos van a estar dentro de esa fuerza centrífuga, tratando de, como yo les denominaba y les explicaba en mi grupo, que van a funcionar como si fueran almas perdidas en busca de un salvador que pueda guiarlas hacia un mejor camino, o como me gusta decirlo, hacia la ascensión digital.
Entonces, por eso de ahí yo he denominado lo que es la ascensión digital como un mero hecho especulativo o un ejercicio de que nosotros nos vamos a ir a un mundo ya tecnificado, a un mundo que se va a ir olvidando de sus raíces físicas y que nos vamos ya convirtiendo en unos paraísos digitales. Ya y vemos con muchas aplicaciones de, ¿cómo es esto? Inteligencia artificial o realidad aumentada, donde nosotros podemos visitar parques, podemos visitar animales, podemos visitar zoológicos, lo que queramos, sin tener que salir de nuestras casas. Entonces, eso se convertiría en una carrera en la que el ser humano ya no quiere reconocer su realidad, sino que se tiene que refugiar en estímulos para olvidarse del mundo exterior, Interesante. son todas estas cosas que nosotros vemos a diario, porque literalmente no a nadie les gustan las noticias negativas. Y por eso es que también yo denomino este concepto de que nos dirigimos a una sociedad de los narcisistas, porque nadie quiere aceptar la realidad en la que vivimos, ni las malas decisiones que se toman, sino que todos quieren ver cosas bonitas. Como dice el dicho también, todos prefieren una mentira bonita que una realidad cruda. Interesante. Entonces, continuando la siguiente noticia, que es Ujú. una noticia que les va a chocar a muchos seguro, porque muchos de de las cabecitas de aluminio que nos poníamos les tildaban de locos, y es que el Pentágono, que todos sabemos qué es el Pentágono y qué representa, los científicos del Pentágono van a inventar, porque esa es la palabra, aunque ya estaba inventado, Ya está o inventado. ya Ujú. estaba descubierto, los microchips. Te van a imponer un microchips en una vacuna para ellos poder seguir o tener una trazabilidad de tus datos genéticos a través de sus enormes y grandiosas computadoras. Entonces, para los amigos que seguro decían que veían a esos conspiranoicos locos en Twitter diciendo, o en cualquier otro foro de Reddit o lo que sea, diciendo que la vacuna tiene microchips, que nos van a convertir Bill Gates, no sé, y Bueno, todas esas cosas, sí, bueno, aquí ya. hay que diferenciar que no es que la vacuna tiene un microchip, ¿no? Es que el Pentágono está investigando activamente y el tema de microchips. Y Claro. eso es algo real. Aquí estamos viendo uno de los varios reportes en donde el Pentágono ha invertido dinero en esto que viene directamente de este estado de miedo o este estado de actualización médica constante también en términos de datos. Ya, porque el miedo facilita que la gente dé la bienvenida a un chip dentro de su cuerpo que permita avisarle si es que tiene COVID. Entonces yo no creo que es algo que nos van a poner de manera coercitiva. Lamentablemente es algo que la gente va a comprar y que va a dar la bienvenida. No sé qué opinas tú, qué dice el artículo. Es interesante, me parece muy interesante. Sí, claro, de Mm. hecho eso es precisamente lo que hace mención el artículo, porque lo que se quiere buscar con esto de la implantación del microchip a través de las vacunas es que ellos puedan tener un seguimiento de las personas, de cómo está la capacidad incluso física y metabólica de esa persona, lo cual le permite detectar si en algún punto puede desarrollar COVID, el COVID-19. Entonces ahora, como tú bien decías, que el miedo facilita el estado del control, el estado de alarma en las personas, fácilmente lo podemos comparar a como las personas voluntariamente se pusieron las vacunas ya sin el tema, sin incluir el tema de los microchips. Y ya vamos a hablar un poquito más de tipo de bioingeniería, porque las vacunas de COVID, las de Pfizer, Moderna y todas esas, literalmente no estaban aprobadas por la FDA. O sea, son vacunas experimentales y sin ningún tipo de aprobación. Y aún así, sabiendo eso, las personas decidieron ponérselas sin ningún cuestionamiento previo. Ok. Entonces, eso es un muy punto interesante y el cual aclara esta misma visión de la implementación del microchip por parte del Pentágono, que todavía va a facilitar el que pueda ser visualizada una persona a través de un monitoreo gráfico y que pueda representarse bueno, ahora que yo menciono que pueda representarse, esto también puede llevar a que hay que tener mucho cuidado porque se te puede vender la data también. Y Ok, eso es una parte muy importante. aquí también hay que señalar algo importante. Creo que no es, bueno, primero no creo que, de nuevo, no creo que viene el microchip con la vacuna. Eso también tengo muchas dudas de que sea así. Creo Mm, que el microchip va a tener que ser comprado. Probablemente va a ser dado como bienvenido por los ciudadanos por este estado de miedo. Y también
lo que hace el Pentágono es hace la investigación. Ok, entonces hace esta invención. Pero luego el Pentágono no nos pone los chips. Hay Claro. una capa institucional de mercado que se ocupa del marketing y de hacernos creer que tenemos varias opciones. Entonces, de esta manera, tú puedes comprar el microchip y se marketea como wearable technology. Esto es algo interesante que está desarrollándose muchísimo, que es tecnología que va dentro del cuerpo. En diferentes ámbitos se está desarrollando ese tipo de tecnología y llega al ciudadano llega al ciudadano como algo que puede ser comprado por Navidad, ¿ya? El, eh, el Pentágono lo que hace es se ocupa de el desarrollo y de la parte de la invención. Luego esa tecnología se filtra al mercado y el mercado se encarga de permearla en la ciudadanía. Entonces la ciudadanía cree que tiene como esta libertad. Han escuchado a Neo decir choice, the problem is choice. Es por algo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese por algo es porque el mercado le permite al individuo creer que tiene un grado de libertad. ¿Ya? Cuando detrás hay estas instituciones que funcionan de manera cartelizada y que tienen tecnología que viene directamente de DARPA o directamente del Pentágono, con segundas intenciones. Muy interesante también esta. Vamos a la próxima. Sí, correcto. Y de hecho, sí, a mí también me sorprende que siendo un medio informativo y oficial como MCN, también lo pinta un poquito conspiranoico. Y de hecho no es el único también. Lo puedes buscar en cualquier otro de tus sitios favoritos. Pero también aquí, por ejemplo, incluso nos lo dice, que esto, el microchip, estamos seguros de que el microchip podría causar un destello o una alarma entre los gobiernos, porque eso también ayudaría a este capitalismo de vigilancia o de vender los datos, porque tú no sabrías exactamente quién te podría estar vigilando. Así como dice Alejandro, si tú vas a un comerciante, vamos a decirlo de dudosa reputación, aunque no sea exactamente el caso, pero tú te dejas poner un microchip de alguien o una vacuna que insertada con este microchip, con alguien de dudosa procedencia, pues tú no sabes a dónde caerían tus datos o quién estaría vigilándote mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás haciendo cualquier actividad. Eso sí es muy interesante, la verdad. Sí. Bueno, ahí sí creo que hay que señalar algo que es, y de nuevo yo voy a insistir en que no es una vacuna. Una vacuna para mí, desde el punto de Claro, vista, es claro, algo que funciona a la Pasteur, a la Louis Pasteur, en donde exacto. te inyectan una versión aminorada de la enfermedad para que tu sistema inmunológico aprenda y ya esté listo para cuando llegue la enfermedad. Eso es una vacuna, por lo menos como Luis Pasteur lo plantea. Ahora, la implantación de un microchip no es una vacuna. Eso, si es que se hace creo de manera aparte y no creo que está bueno mezclar términos y poner Claro. cosas dentro de la misma bolsa. Incluso la vacuna que se están poniendo ahora es una terapia genética. Es Sí, directamente, es un cambio que en tiene el ARN mensajero, como se le llama. Ajá, es un cambio en la memoria del sistema inmunológico con ARN. No es una vacuna a la Louis Pasteur. Entonces no Exacto, deberíamos llamarla vacuna, deberíamos llamarla diferente porque es otra tecnología totalmente diferente. ¿Qué tal llamarla terapia genética? Bueno, continuemos. correcto. Ahora, una de las noticias bombas de este mes, y es que llamó mucha la alarma esto, y que también va apoyado con este capitalismo de vigilancia, y es que el DARPA se descubrió que el Pentágono, el Departamento de Defensa, vendió parte como 175 millones de direcciones IP a una empresa de Florida que no tiene, o sea, no, de dudosa procedencia, no tiene ningún registro, que se llama Global Resources Systems. Esta es una noticia bastante interesante y que de verdad que disparó muchas alarmas entre la comunidad de nosotros, los cyberpunks y de los informáticos y todo eso. Porque las personas dirán, bueno, ¿en qué me podría afectar que el Pentágono esté vendiendo direcciones IP que no se utilizaban, aunque eran durmientes, a empresas dudosas? Pues esto literal puede causar muchas cosas y entre ellas es que no creo que vaya a pasarnos exactamente, al menos no
no inmediatamente, pero esas direcciones IP van a ser utilizadas para que el Pentágono o cualquier otra compañía que quieran decidir comprarlas, que ahora mismo están valorizadas en 4.000 millones, puedan utilizar sistemas de vigilancia o de analíticas para seguir con el rastreo, que de hecho esa fue una de las preocupaciones principales. Sabemos que la historia del Pentágono, y de hecho esta también noticia nos confirma de que el Pentágono fue quien estuvo detrás del Internet. Entonces esto lo que haría es que siga aumentando el nivel de vigilancia entre la cibercultura. Con esto de las direcciones IP que estaban durmiendo y que representan el 4% de la totalidad de Internet, y se duplica la capacidad de uso que tenía el Pentágono contra ellas, es que básicamente cuando el Pentágono decida utilizar esto, como por ejemplo honeypots, que podría ser, vasijas de miel, para arrastrar a otros, vamos a decirlo, a hackers o incluso personas que quieran darse una aventura y entonces puedan ser capturados con la excusa de que ellos tenían actos de terrorismo o actos ilícitos de financiamiento ilícito o cualquier índole que puedan tener. Y esto es un tema preocupante porque esto podría disparar o podría enarbolar lo que se conocería en un futuro como tal vez el Patriot Act, el Digital Patriot Act o el Acta Patriota Digital. Para los que no sepan lo que es el Acta Patriota fue una ley enarbolada por George Bush en 2001, después de los ataques del 9/11. Entonces, básicamente lo que enarbolaba el Acta Patriota es que si nosotros sospechamos de que tú estás metido en algún camino que no nos conviene a nosotros, o que consideramos terroristas, Ujú. o que lleva a actos de financiamiento ilícito, nosotros te vamos a llevar democracia. Para los que les gustan esa la ironía. Entonces, Claro, esta, directamente el exacto, Patriot Act permite a la policía entrar en las casas de las personas. Ujú. exacto, sin ningún consentimiento. O sea, si ellos detectan que tú estás representando una amenaza para el patriotismo o para la soberanía de Estados Unidos, ellos pueden ejecutar cualquier tipo de acción y proceder como ellos quieran. Y después ya saber si tú eres inocente o no. Entonces esto prácticamente, esto de que ha hecho DARPA, el Pentágono, abre la puerta para un Patriot Act digital. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a decir, tú eres un usuario corriente y de casualidad tú llegas a dar con una de estas direcciones que está siendo perseguida por tal vez el DARPA, la misma empresa Shady, Bizarra, Bizarra no, esa palabra no significa, esa empresa dudosa que se Ujú. llama Global Resources Systems, o cualquier otra empresa que el Pentágono le está dando vigilancia, significa que tú estás ya automáticamente etiquetado y tú puedes tener a la CIA o a la NAA, a cualquier departamento de defensa, cualquier organismo, guardias o lo que sea, tocándote las puertas diciendo, oye, tú entraste a esta página web y sospechamos que tú estás haciendo contrabando o actos ilícitos. Entonces esto Interesante. es bastante fuerte, esta noticia, y yo no creo que por ahora vayamos a saber mucho. Esto es simplemente algo que pasó, pasó justamente cuando se inauguró Joe Biden como presidente. Tengo entendido de que esta noticia pasó justo antes de que Donald Trump entregara el poder. Entonces eso me parece muy curioso, ese cambio así como tan secretivo. O sea, algo todavía no se sabe muy bien exactamente, todavía los mismos expertos no saben exactamente qué podría, consecuencias directas o al corto plazo podría traer esto, pero sin duda que las personas que están detrás de esto algo deben traerse en cuenta. Ujú. Principalmente el señor este de Global Resources Systems, que ya en el 2011 ha dado, Lisandro me parece que se llama, se ha dado ya conferencias o entrevistas donde él mismo afirma de que ha utilizado otras empresas en el pasado para mandar emails falsos a personas con tal de que puedan caer y meterlas en problemas voluntariamente, obviamente. Entonces, esta empresa que tampoco, que de hecho no tiene ni siquiera un lugar fijo, sino que está arriba de un banco, de un departamento de un banco, y que inclusive su secretaria ni siquiera puede dar como un representante. Una de las personas que se encargan de visitar este tipo de negocios y de este tipo de analítica para poder entonces formar un esquema estructurado para saber a qué se dedican este tipo de empresas, fue darle una visita a la secretaria, y la señorita así mismo le dijo que no, no tenía mucha idea de lo que hacía y que mejor le contactara por correo.
Ok, Entonces, entonces ya vemos lo que yo entiendo es que el Pentágono vendió 175 millones millones. de direcciones IP a una empresa privada, En Florida, que sí. esto es una cantidad masiva, como, es enorme, es un Claro. 25, dice, uno sobre Vigésimo 25 quinto, sí. el tamaño del Internet, de todo el Internet. Es interesante. Detrás no sabemos qué se mueve. Ya podemos especular que, bueno, son mafias que se están repartiendo un pastel. Ya. Pero claro, detrás hay una especie de inmobiliaria que está siendo repartida, que es el internet en sí. Estas estas direcciones de IP pueden ser vistas como propiedades. Hubo, lo que está contando el artículo es que eran de propiedad de DARPA y ahora son propiedad de un actor privado. Y aquí, claro, entendiendo la historia del Internet, el Internet fue inventado por DARPA. Luego Xerox, que es una empresa vinculada con DARPA de diferentes formas, eh, comenzó a... ¿Fue Xerox? Bueno, Alpanet también estuvo por ahí. ARPANET. Y bueno, estas instituciones pasaron esta invención que fue en un inicio algo que comenzó por la investigación bélica que genera DARPA. Luego eso fue Contra espionaje, filtrado contra terrorismo y todo eso, al sí. sector privado. Entonces el sector privado nunca tuvo en su totalidad al Internet. Y aquí esto es una de las evidencias, el hecho de que el Pentágono sea dueño de tantas direcciones IP y sea capaz de venderlas, es más o menos igual a la situación de cuando el Estado o cuando... Bueno, vamos primero con la una comparación. El Estado es dueño de la gran cantidad de tierras en tu país. Hay un momento en donde el Estado le vende las tierras a una corporación privada, generalmente tienen algún cartel ahí, luego las tierras pasan de el Estado a la corporación privada y ahí hay una privatización. Para los libertarios eso es súper bueno, pero en verdad, si es una sola mafia, hay que considerarlo dos veces. De la misma manera, hubo un momento en donde el Vaticano era dueño de la mitad de las tierras de Europa. Luego, eso pasó a otras manos, pero detrás lo que están funcionando son carteles, están funcionando eh, familias o corporaciones, mafias, que siguen teniendo poder sobre, en este caso, estas direcciones de IP. Ya, entonces no tenemos que dejarnos llevar por esta privatización de las direcciones de IP de DARPA como si fuera algo bueno. Hay que regresar a ver a quiénes son estas personas de Global Research. Probablemente son otras personas súper bien conectadas y lo que están haciendo es, están pasando algo que estaba en el ámbito de DARPA, en el ámbito de lo más conectado con el Pentágono, lo están pasando a este mundo del mercado y donde suceden diferentes tipos de instituciones. Entonces es algo muy interesante que se haya privatizado estas 175 millones de IP addresses de direcciones IP. Continuemos. Correcto, así mismo. La próxima noticia del día. Vamos a ver. Esto sí va más o menos, incluso va más o menos relacionado. Esto no es que sea exactamente de tecnología, pero como les digo, hay un vínculo entre la noticia anterior y esta y lo que vamos a vivir también en este tecnofeudalismo. Y es que Rusia ha tarjeteado o ha marcado algunos países como con una blacklist, una lista negra. Entre esos países, obviamente, que va incluido Estados Unidos. De a ver, estaba Australia también. Ajá, mira aquí, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etcétera, Polán, etcétera, etcétera, Emiratos Árabes y seguro va a seguir aumentando esa lista, porque es lo que vamos a ver ahora con este tecnofeudalismo, es que vamos a ver señores feudales usando la tecnología o las big tech para ellos censurar o cerrar o apagar como pasó con Google y Siria era.
que simplemente Google le dio por apagar a Siria del mapa y tú no podías encontrar a Siria. Entonces algo parecido vamos a ver ahora y esto es el porqué de la importancia de esta noticia. Entonces vamos a ver entonces esas economías locales donde uno probablemente sea amiguito del otro, el otro sea enemiguito del otro, si no me caes bien, te voy a borrar del mapa, te voy a sacar de la Google Apps, te voy a sacar de cualquier Ujú. cosa. O Ok. sea, de esto sirve este tipo de noticias y que de hecho vamos a verlo más adelante también, que fue lo que pasó con Parler, por ejemplo, y Telegram, que Google y Apple quisieron cerrarlas de sus tiendas de aplicaciones. Y eso es lo que pasa ahora cuando tengamos este tecnofeudalismo, que estos señores feudales, si no les gusta algo, simplemente lo puede sacar de existencia. Como Ok. por ejemplo, si a mí no me cayera bien Alejandro, yo simplemente le doy un clic a Alejandro, le doy a bloquear y yo le puedo pasar por al lado a Alejandro y no sé qué le está ahí, por ponerlo un poquito más distópico Bueno, hay el un ambiente, más capítulo de Black futurista. Mirror justo sobre eso. Ah, exactamente. Mírale, regresamos al título. Miren, es interesante que Rusia esté poniendo un friendly countries. Es una lista negra que es algo que hizo Estados Unidos hace mucho tiempo, que es el eje del mal, el eje de los países del bien y el eje terrorista que planteó Estados Unidos, que es justamente los países que estaban en contra del eje de Estados Unidos. Es muy interesante, pues esto significa que, bueno, si es que tiene un poder Rusia, lo está declarando claramente en contra de Estados Unidos. Ya. Y creo que esto tiene muchos niveles de análisis, pero aquí, como estamos en Academia Blockchain, vamos directo al más profundo. Y miren, Rusia, guste a quien le guste, yo sé que hay muchos analistas en el Internet que les van a contar constantemente que estamos enfrentándonos a una guerra y que todo es auténtico, pero miren, Rusia fue conquistada ya. Si quieren investigar, les recomiendo investigar historia. Ya, desde la revolución bolchevique ya fue financiada la revolución bolchevique por los bancos de Europa occidental. Ya. Luego pueden investigar el trabajo del doctor Anthony Sutton, sobre cómo la Rusia socialista recibía dinero directamente de Wall Street. Ya, esto es algo que es conocido entre las personas que investigan historia. Entonces, Rusia fue aliada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y desde que se cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín, miren, Rusia y el resto del mundo muy probablemente están colonizadas por el mismo poder. Entonces tenemos que tener eso siempre en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Rusia no estuviera conquistada por los mismos poderes que manejan las cosas en el resto del mundo, Google, etcétera, no hubieran esas instituciones. El Kremlin no tuviera al frente a Disney World. ¿Ya? Pero si tú vas a Rusia, vas a Moscú, te encuentras aquí el Kremlin, acá Walt Disney, ¿ok? Entonces, miren amigos, lo que vemos como un enfrentamiento en el ámbito de la geopolítica es real, sí, puede que hayan mafias que no estén de acuerdo en muchas cosas, pero más profundamente, Rusia ya está conquistada desde hace un siglo, ¿ok? Les recomiendo de nuevo investigar el trabajo de Anthony Sutton, investigar, se llama The Best Enemies Money Can Buy, investigar las conexiones entre Wall Street y el régimen bolchevique, investigar quién financió la revolución bolchevique, quién le dio la plata a Lenin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, lo que tenemos ahora es un teatro de choques entre países que es interesante, pues le conviene a cualquier élite, le conviene el dividir y vencer, le conviene que haya una idea de que Rusia está auténticamente en contra de Estados Unidos y detrás lo más conveniente es no poner las cartas para la élite, no es muy conveniente no poner las cartas en ningún país.
Ya, si es que se le tiene que caer el imperio americano, pues déjalo caer. Y mueve el eje a otra parte del mundo. Pueden también investigar para que profundicen sobre este tema de la colonización y de cuándo realmente perdieron soberanía algunas de estas otras potencias en el mundo. Pueden investigar el, las guerras del opio y China, ya. Miren, China fue conquistada en las guerras del opio hace más de 100 años. Ya. Desde entonces China no ha sido, eh, digamos, independiente. Ya. China fue aliada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. China, Mao Zedong fue a Yale. Tienen que saber ese tipo de cosas. China fue abierta al mundo después de Deng Xiaoping por los bancos de Occidente, directamente por John D. Rockefeller. Tienen que ver un documental que se llama China and the New World Order. Tienen que ver otro documental sobre la guerra del opio, llamado Imperios de Plata. Yo lo subí a Library. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando detrás? Detrás está pasando que es más conveniente para un imperio expandirse sin poner su bandera, sino controlando por detrás lo que está pasando en sus terrenos colonizados y manteniendo la idea de que hay un choque, de que hay una real lucha y esa lucha te conviene. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que yo veo en un futuro próximo es que, bueno, el imperio americano va a perder poder, pero eso no significa que las élites que conquistaron el imperio americano, que controlan el imperio americano, pierden poder, no. Tal vez a las élites que, digamos, podemos regresar un poco más a hablar de historia, que conquistaron el mundo directamente cuando William III, le dio la gana de imprimir millones de mucho dinero en Inglaterra, 1600, 1700, William III, crear los navíos, la armada de navíos más grande del mundo y conquistar para Inglaterra el mundo entero. Cuando eso pasó, entonces, interesantemente, Inglaterra acudió a otro tipo de conquista, ¿ya? Es una conquista en donde el país conquistado no era directamente una colonia, sino que tenía una apariencia de soberanía. Y lo que hacía Inglaterra era cambiar el líder. Ahí lo mismo pasó con el Shah de Irán. No es algo que es totalmente fijo, ¿no? Que pasa todo el rato, pero se puede ver un patrón. Y a partir de, por ejemplo, la conquista de China, surge el HSBC Bank en Hong Kong, ¿no es cierto? Y en Singapur. Entonces, y interesantemente China tiene que pagarle los daños de guerra a este banco. ¿Quiénes son dueños de este banco? Interesantemente, la forma de conquista es diferente y lo que tiene que hacer el país conquistado es generar un banco central que funcione de cierta manera y adherirse a ciertos tratados internacionales que surgen de la ONU o de los diferentes organismos de control internacional que estaban antes de la ONU, que también es interesante tema. Entonces, ¿qué hay detrás? Hay detrás como una especie de teatro. Primero, o sea, es un teatro que nos plantean, que nos dicen, ok, Capitán América está por un lado y por otro lado está el ruso, que siempre es el malo en las películas de 007, pero no, amigos. Rusia ya fue conquistada hace tiempo. Ya, y eso hay que tener claro. Les recomiendo investigar mucho este tema a fondo y luego les van a cuadrar algunas cosas. Cuando ya tengan esa información y la digieran, van a entender por qué en la NASA todos son amiguitos. Ya, van a entender por qué en en otros ámbitos, todos los países colaboran, por ejemplo, en temas de pandemia, en temas de farmacéuticas, todos los países colaboran, pero en una dimensión, que es esta dimensión geopolítica, nos siguen planteando una especie de guerra, ¿ok? Esa guerra ya fue solucionada.
Por algo mandaron dos bombas en Japón, ¿ya? Alguien mandó una bomba en Nagasaki después de haber visto lo que pasó en Hiroshima. ¿Qué persona, qué tiene esa persona en la cabeza? Pero bueno, ahí sí me fue por las tangentes. Vámonos para la siguiente. Claro, sí. Ojalá no se hayan dormido algunos por ahí. Espero que no. Vamos a ver, entonces la siguiente. Miren, la siguiente Ojalá no esta se hayan va a dormido. ser... ¿Cómo se hayan dormido? Estás loco. Fue muy interesante. Ok. No, no, reaccionaste tarde, pero sí, pero por lo menos ya entendí, ¿no? Eso por lo menos los despertaste ya. Eh, Aquí vamos también a un poquito de lo que es la economía en general y es un tema un poquito preocupante porque vamos a ver ahora cómo se deteriora el comercio global. Y esto es parte también del reseteo y del por qué no quieren que tú tengas nada y que no tengas nada de privacidad, no vas a poseer nada y de hecho, ¿qué más? Y vas a ser feliz. Entonces, con todo esto junto, que vino también de la pandemia, que justamente hay que les voy a recordar algo también que me acabo de acordar. Y es que con esta pandemia que vino, se supone que las medidas que iban a tomar iban a ser las suficientes para nosotros poder seguir adelante como sociedad y de hecho superar ya lo que previamente estaba establecido. Pero nos damos cuenta de que no fue así, porque ahora vemos que de nuevo el comercio global se deteriora y ahora tenemos este problema el Pacífico transatlántico, el Transpacífico, creo que es en Long Beach, sí, en Long Beach y en Los Ángeles, donde tenemos cientos de carriers, cientos de contenedores que están varados porque no tienen destino alguno. Y entonces algunas personas, algunos suplidores, incluso estaban dispuestas a pagar por sobre el precio, como le llamamos también precio premium, para que pueda ser llevado a tiempo, ser entregado a tiempo, perdón. Ujú. Entonces, aquí vemos cómo surge este problema de que a base de esta supuesta pandemia, ahora tenemos todas las líneas de suministro, toda la maquinaria de contenedores, cadenas de suministros y todo eso lo tenemos pausado. Las personas ni siquiera se han preocupado por estudiar o entender qué significa esto. Y no obstante que lo tenemos pausado, se supone que nosotros estábamos ya en un límite crítico durante la mitad de verano del año pasado. Y ahora nosotros, que ya se supone que ya tenemos vacunas, que ya están las medidas un poco más flexibles, por lo menos en la mayoría de los países, volvimos a esos niveles. A esos niveles prepandémicos deterioramiento del comercio global. Entonces ya este nivel de altas deudas, alto nivel de endeudamiento que tienen los países, sumado a este problema del comercio global, va a hacer a estallar, como yo le digo, esto va a ser la verdadera pandemia que va a venir en verano. De hecho, ahora en mayo ya muchas personas están preocupadas porque predicen que mayo va a ser un mes pésimo para el Ujú. comercio total. Entonces Interesante. aquí esta noticia va en juego y en línea con lo que es el gran reseteo. Lamentablemente ya vemos como en Estados Unidos también hay muchas personas que ya ni siquiera quieren trabajar, de hecho, no se está produciendo nada y al ser Estados Unidos un país consumista que no está exportando nada, que si no ahora su nivel de importación ha incrementado el doble, creo que era, si mal no recuerdo, entonces eso lo hace de que fuese de un país consumista a un país súper o hiper consumista ahora, lo que hace que ahora se vaya a destruir totalmente aunado a toda esta impresión que está haciendo Joe Biden y todas las políticas monetarias nefastas y que no van a servir para nada para mitigar estos daños. Ok, interesante. Sí, de hecho, este es un problema muy grave que está pasando ahora en Estados Unidos porque como Joe Biden otra vez mandó toda la maquinaria de suplementos y de cadenas de suministro fuera de Estados Unidos, esto le quita las armas a América para poder defenderse, a Estados Unidos, perdón, para poder defenderse y producir sus propias mano de obra, sus propias telas, cualquier cosa que quiera decirle, cualquier producto o bien y entonces ya al quitarle este poder no va a haber más trabajo para las personas, va a ser muy difícil conseguir trabajo de ahora en adelante, de hecho, y entonces sumado a eso, el plan de estímulo que ya pone de vago a una persona, o sea, la incentiva a que sea un vago social, a Ujú. que no, vamos a decirle, le elimine el posible futuro que pudiera tener una persona y lo peor es que voluntariamente, porque tú puedes elegir no tenerlo, pero el plan socialista
como algunos conocemos, el Karl Marx. El Karl Marx vive entre algunos todavía con el Che Guevara, que muchos no entienden qué es lo que predicaba el Che Guevara, pero se ponen camisetas con estos ídolos que no comprenden ni siquiera sus ideologías por detrás. Y entonces el resultado es esto. Tenemos una América que se va al lado izquierdo radical con el socialismo y personas que no quieren ni siquiera trabajar ya porque prefieren un cheque de estímulo que le da, creo que era $2,000 o algo así, a tener que matarse 12 horas, 10 horas por $8, $10, $12. Entonces es muy Claro. interesante este aspecto que está ocurriendo ahora en América, en Estados Unidos. Ok, sí, es muy interesante el tema. Que bueno, están quedándose sin fuente de trabajo. Estados Unidos compra más de lo que vende desde hace 1980, creo. Entonces tiene el déficit más grande de la historia como país. Y bueno, por otro lado, dices, claro, este tema de la derecha y la izquierda se van hacia se está girando hacia la izquierda el péndulo, pero si quieren como realmente comprender, en verdad el paradigma izquierda-derecha no funciona, porque por un lado tienes como que el esclavismo que genera la izquierda, en donde todo es del Estado, y por otro lado tienes otro tipo de esclavismo que genera la derecha, que es, ok, vamos a todos juntos trabajar por poquito al, a la semana. Bueno, mira, si te pisan con el pie derecho, te pisan con el pie izquierdo, da lo mismo, te están pisando. ¿Ya? Te están pisando. Y yo les animo a trascender la visión derecha e izquierda, pues esta visión no deja ver el otro eje, que es el autoritarismo versus la libertad. Entonces, como hay un eje que es más Estado, más poder concentrado, menos poder concentrado, más descentralización y más centralización. Y cuando uno entiende que la centralización de poder se puede dar tanto en la derecha como en la izquierda, entonces ahí es cuando te das cuenta que el paradigma izquierda-derecha no nos deja ver las cosas bien. Porque el poder se puede centralizar en Google y en Silicon Valley y eso sería de la derecha, pero es igual es malo. El poder se puede centralizar en el gobierno socialista y eso también es malo. Entonces lo que nos importa es la descentralización del poder donde quiera que esté, en la izquierda o en la derecha. ¿Ya? Y eso es uno de los movimientos mentales más importantes que tiene que dar el siglo XX, la gente del siglo XXI. Si es que la gente quiere realmente comprender el paradigma de la pequeña cárcel en la que estamos metidos, tiene que ver el barrote de la mano derecha y el barrote de la mano izquierda y ver realmente el tema, ¿no? Pero bueno, eso sí es se fue por la tangente, me parece muy interesante esta noticia, pues el tema del comercio global estaba en amenaza. Les recomiendo seguir a un youtuber, se llama Ice Age Farmer, que habla justamente sobre este tema, ¿no? Bueno, continuemos. Claro, claro. Muy importante, sí. El IJ Farmer, de hecho, sí está hablando muchísimo sobre esto de la cadena alimentaria también, que se va a ver muy afectada. Y de hecho, ya por lo menos en mi país se ha visto un incremento sustancial de los precios. ¿Ya? Vamos a ver, entre noticias ya un poquito más sci-fi, vemos cómo, y no la voy a replicar un poquito rápido. Aquí vemos cómo ya los científicos quieren insertarles ADN o células del cerebro humano a los animales. Aquí esta noticia no creo que no la abordamos en la actualidad tecnológica 2, pero nosotros estamos viendo como un cambio radical y de hecho yo voy a hacer esa noticia para mi sitio web en código Sci-Fits. Nosotros últimamente hemos estado visualizando cómo esta misma izquierda radical o el mismo socialismo o el gran reseteo está impulsando este tipo de, o sea, no es que ya se hacía desde hace mucho antes, pero ahora ya se está visualizando, vislumbrando mucho más que antes, de hecho, cuando antes se consideraban absurdas teorías de la conspiración. Entonces, nosotros, aparte de esta noticia, había otra que Silicon Valley abiertamente está impulsando el canibalismo o el vampirismo entre las personas. Entonces, nosotros estamos viendo y no sé, realmente ya es un poquito difícil dilucidar o saber el movimiento que ellos quieren lograr, pero estamos viendo cómo ellos quieren impulsar vamos a decir, a un libertinaje, donde las personas puedan hacer lo que les dé la gana prácticamente. Y eso
podría ser algo muy, muy terrible, porque entonces ya si nosotros abiertamente promovemos ese tipo de cosas, canibalismo, vemos a estas personas tratando con células humanas en animales, se abre una puerta grandísima en lo que es la ética y moral, porque si ya nosotros replicamos células humanas en un animal y este animal puede sentir más allá de lo que es un instinto primitivo animal, sino que ya puede sentir como un ser consciente, como nosotros los humanos. Entonces va a haber un terrible problema con eso en lo que es la ética moral y precisamente está planteando muchos problemas morales entre la comunidad de científicos, porque ya y de hecho quieren hacer algo parecido también a esto con la inteligencia artificial. Entonces, si algo, vamos a decir, llegara a salirse de control y a tener demasiada conciencia, esto podría ser algo terrible. En el caso a mí me gusta más compararlo con la inteligencia artificial, y de hecho era una anécdota que yo le estaba comentando en mi grupo, que en algún momento el ser humano va a quedar tan irrelevante y el ser tan irrelevante porque estamos perdiendo nuestros aspectos culturales, nuestros orígenes, estamos olvidando lo que somos como en esencia, lo más primordial de la esencia, como entes energéticos de frecuencia y vibración, o como quieras llamarle, de polvo de estrellas, no sé, algunos tienen su propia denominación, pero aquí entonces vemos cómo el ser humano cada vez va bajando su nivel y va bajando más su nivel y vamos viendo, por ejemplo, el ascenso de los robots, donde ellos se van preguntando cada vez cuál es su existencia, cuál es su razón de vivir, por qué los humanos lo creamos. Y de hecho tenemos a la robot Sofía cuando hizo un evento, una conferencia, creo que en Israel, si mal no recuerdo, donde ella ponía a la inteligencia artificial por delante del humano como paso previo a Dios. O sea, primero estaban los unicelulares, los organismos, bla, 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 el humano, inteligencia artificial y luego Dios. Interesante. Entonces eso es muy interesante, este tema, con Ok. relación a cómo van caminando este giro argumental que hemos dado de que ahora la ficción se convierte en realidad y la realidad probablemente ahora ya se inserta en el mundo de la ficción. Sí. Bueno, la verdad nunca hemos vivido fuera del mundo de la imaginación. ¿Ya? Claro. Nosotros vivimos en el mundo del medio. Estamos en... no vivimos en la realidad ni vivimos en la imaginación, vivimos en el mundo del medio. Eso solo quería decir. Creo que es un tema muy amplio, pero solo podemos tener lo que podemos imaginar. Entonces en el fondo es una guerra por la imaginación de la gente, todo esto. Bueno, Podemos correctamente. imaginar un mundo sin fronteras, entonces podemos tenerlo. Imagine all the people. Pero bueno, vaya ahí. Vamos a la siguiente. De- del dicho al trecho hay mucho, Mm, del dicho al hecho hay mucho mm, trecho, como ok. dice. Aquí también esta es una noticia un poquito larguita, pero vamos a resumirla un poquito, y es de lo que estábamos hablando al principio, para el que todavía se recuerde, es que aquí es como vemos como ahora Apple y Google van a revolucionar lo que es la cuestión de que ya ellos no van a, vamos a decir, a minarte a través de las búsquedas constantes que tú haces, sino que ahora ya van a revolucionar la forma en que ellos te dan las publicidades en sus respectivas webs o ordenadores o dispositivos. Entonces, aquí No vemos va a haber ahora, cookies, dice que no va a haber cookies de browser, del ajá, navegador. Ok. exacto, sí, es lo que la introducción que estoy dando. Entonces, a partir de eso ahora, Google y Apple van a matar lo que es las cookies como tal. O sea, tú, por ejemplo, entrabas a un sitio y probablemente ese sitio, vamos a decir, el sitio que yo estoy ahora mismo, ese recopila las cookies y tal vez él sepa exactamente para qué lo usará, tal vez no. Entonces, lo que va a hacer Google ahora es que va a poner a los usuarios, lo va a clasificar por secciones. Ya no va a ser unas cookies dirigidas por el tráfico que tú hayas o por tu historial web, sino que ahora va a ser como si fuera en un círculo. Tú vas a estar en un círculo y dentro de ese círculo van a haber diferentes burbujas donde vas a estar etiquetado. Por ejemplo, el plan de Google es que si tú visitas sitios de finanzas, pues entonces Google entenderá que a ti te interesan los temas de finanzas y entonces las publicidades que se te van a dar van a ser enfocadas a las finanzas. Lo mismo Apple también. De hecho, el Google le llama ahora mismo, déjame ver, estaba por aquí, Google le llama FOLC,
que es el Federal Learning of Cohorts. Federal Learning of Cohorts, que significa el aprendizaje federal del grupo o cohortes, que también significa eso mismo. Vamos a ver dónde es que estaba, míralo aquí. What's the reaction to Google's FLC? Federal Learning of Cohorts. Vamos a Ok. ver. Acá le Interesante. di un link. Entonces, Ujú. al hacer esto, van a caer muchas compañías o sitios web que dependían de las cookies, de las publicidades que ellos mismos introducían en sus sitios web porque les pagan a cada una de esas personas para que pueda el usuario pueda ver esa publicidad que se visualiza en esa web y de ahí entonces esa página web recibe un retorno. Entonces ahora vemos cómo Google y Apple van a eliminar eso y se van a querer apropiar ellos de esas revenues o de esos ingresos que generaban por las publicidades. Esto es Interesante, es un cambio bastante, importante. sí, es un cambio importante y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, si vemos navegadores como Google, no, perdón, como el Brave Browser, vemos también CC Cleaner, que sacó un browser también un poquito más privado, no creo que sea, no sé si le hace competencia a Brave, pero vemos donde, por ejemplo, en el caso de Brave, donde ellos tienen un producto muy bueno, bueno, o sea, algo magnífico que es su navegador web, que te permite privacidad, te permite bloquear ese tipo de anuncios que no te puedan, o por lo menos quitar la mayor parte de los rastreadores que te siguen en los sitios web y entonces te dan una compensación por ese nivel de atención con su token BAT, que aunque no sirve mucho para nada, no, lamentablemente es la dicotomía aquí donde tú tienes un buen y excelente producto, pero que no saben cómo marketearlo o darle una utilidad final. Vamos a ver qué Entonces, pasa por con él. eso, Puede que en sí, el entonces futuro por eso, encuentren un engranaje ahí. Entonces es claro, interesante. entonces nosotros estamos viendo el porqué de esta maniobra de Apple y Google, que se están tratando de de remover las cookies, o vamos a decir, revolucionar ese mercado a su favor, porque ellos ya saben, ya ellos tienen la conciencia de que muchas personas estamos utilizando navegadores como Brave para darle la vuelta y salirse de ese rastreamiento que ellos no quieren dar. Ok. Por eso es muy importante utilizar navegadores como este, Tor, tal vez Vivaldi, el CC Cleaner, que de hecho es el que estoy usando ahora. Eh, es muy importante, sí, ahora lo que es el tema de la privacidad digital, precisamente por lo que hablamos en el principio, porque estas compañías nos tratan ya como nos van a tratar como petróleo digital. Entonces van a querer influenciar en nuestras almas digitales y de ahí mordear nuestras conciencias al favor a donde ellos quieren mandarnos, como ¿cómo es esto? El flautista que mueve la serpiente, la cola de la serpiente. Si mal no recuerdo que era algo así más o menos el dicho. Interesante. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Ah, bueno, miren, aquí esta es otra, esta va vinculada y era de lo que hablábamos al principio también y que va relacionado al anterior. Telegram ofrece aplicaciones web para combatir a la censura. Y si ustedes se recuerdan, cuando hablamos al principio, Apple y Google querían remover ciertas aplicaciones de sus tiendas web, de sus tiendas de Android y de el iMac o iStore, ya, respectivamente. Entonces, lo que hace Telegram con esto es que ellos anteriormente, hace unos días, sacaron una versión APK donde tú puedes bajarte o descargarte esa APK y tú vas a disfrutar de las funcionalidades al 100% que ofrece Telegram. Porque sabemos que cuando una aplicación entra en la Google Store o en la iStore, ellos tienen que regirse por ciertas pautas o ciertos lineamientos que están implícitos ya en los titulares o en el contrato que tienen que firmar con los respectivos dueños. Entonces, cuando ellos firman con eso, ellos, como le pasó a Parler, si a Apple le da la gana por censurarlo, quitarlo de su iStore, entonces simplemente lo quita y nadie va a poder acceder a Parler. Hay que considerar que muchas de las aplicaciones y sitios web corren a través de la Amazon Web Service, que también Amazon Web Service le dio el para abajo a los servidores de Parler. Entonces nosotros vemos cómo todos estos amiguitos están coordinados para darte un golpe de Estado o Mm. llevarte democracia digital, Es un como golpe, me ajá. gusta. Es un golpe de lo que Sí, pasó contra Parler. Ahora, acá claro. en el caso de Telegram, miren, yo les comento que cualquier cosa que no sea open source no se merece nuestra confianza. Telegram no es open source, entonces
lamentablemente no les confío, ¿ya? Creo que es mejor a WhatsApp de Facebook, sin duda. Ya, y está bueno que hayan liberado una APK para instalar y sin pasar por el Google Store, eso está muy bueno. Pero en el fondo, si quieren utilizar algo privado, tienen que irse a Signal o tienen que salirse de lo establecido, ¿no? Telegram tiene una historia curiosa con el gobierno de Rusia. Ya, entonces no es, eh, digamos que yo no pondría mis manos en el fuego por Telegram. De todas formas, me Claro, parece muy bueno que hayan abierto una APK, pues eso significa que tienen alguien adentro, tienen una voluntad tien- de darle una herramienta al usuario final, ¿ya? De ahí yo no claro. sé cómo estarán los servidores de Telegram, no les creo, así como no le creo a WhatsApp, que tiene encripción punto a punto, eso es lo que dice WhatsApp cuando tú abres un mensaje con una nueva persona, no le puedes creer a WhatsApp que tiene encripción punto a punto, porque no tiene código abierto, entonces puede estar mintiendo. Han mentido antes las corporaciones miles de veces, entonces no podemos creerles. De la misma manera, tampoco podemos creer que en los servidores de Telegram no está dándose un crawler, no hay una araña ahí revisando todo lo que pasa por el servidor y logueando todo lo que pasa por el servidor. Entonces, mientras no sea código abierto, hay que tener esto en mente, no puede llevarse toda nuestra confianza. Pero bueno, es un buen movimiento por parte del Telegram. Vamos para la próxima, Claro, que vamos bastante sí, tiempo, verás. claro, sí. Y básicamente esa es mi opinión también, aunque sean códigos cerrados, pero por lo visto y hasta ahora han trabajado en favor de darle esa voz a las personas para que se puedan expresar o navegar sin problemas. Aunque ya, de hecho, si es de mi preferencia, yo ahora mismo estoy utilizando también una aplicación que se llama Session, que de hecho esta es una mensajería de verdad privada y que incluso te da unas llaves privadas. Como así tipo como si fuera una billetera de criptomonedas o cualquier cosa, y es descentralizada. Entonces, nosotros de hecho tenemos un artículo que lo pueden buscar aquí mismo. En el buscador que está por aquí, pueden buscar Session y van a encontrar esa increíble mensajería. Lamentablemente es muy nueva y puede ser, se ve un poquito visualmente obsoleta, pero es el precio que pagan ese tipo de aplicaciones por brindar una verdadera privacidad a los usuarios. Entonces, volvamos a la siguiente noticia, a que ya vamos entonces al mundo, al criptomundo. Yo quería hablar, dedicarle un poquito a esta noticia porque es muy importante y de hecho yo saqué algunos análisis de esta. El gobierno es una amenaza contra Bitcoin, pero vamos a resumirlo porque ya algunos se están durmiendo seguro, No se duerman, principalmente cuando habló despierten. Alejandro. Vas a tener que buscarte hacerte crecer la barba, Alejandro, para que seas el próximo Aristóteles. No se duerman. Entonces, Ya voy a hablar más entonces, elocuentemente. Pero... eh, mm, para tal vez para el choque de algunos, y no tan sorprendente para personas como yo y Alejandro, que siempre hemos estado vislumbrando y analizando y criticando las posturas que está tomando el rumbo de la comunidad Bitcoin. De hecho, también saqué un video ayer, creo que me parece, para el canal de Código Cyphers sobre el último mensaje de Satoshi para Bitcoin. Y es que ahora mismo Bitcoin se está alejando demasiado de la filosofía cyberpunk original que planteaba, o de ser un dinero P2P. Ahora se está convirtiendo más en una mercancía, o en un, como le llamamos, commodity. Entonces, al hacer esto, ya literalmente ya Bitcoin queda fuera de ser competencia de lo que va a ser ahora el yuan digital, que vamos a hablar de eso en adelante, el dólar digital, el euro digital y todas esas cosas digitales que van a salir. Los CBDC van a ser más o menos técnicamente relevantes porque todavía no somos muchos dentro de este espacio y todavía somos pocos los que nos preocupamos por el verdadero espíritu de la privacidad y que podamos hacer comunidades P2P. Para cuando entre el mainstream de verdad, ya seguro ellos van a entrar con una regulación estricta y forzosa e incluso ya van a ver bien la CBDC. De hecho, yo tengo muy, muy bien claro de que probablemente los hijos que tenga Alejandro, los hijos que tenga yo, o tú, el que está viendo este video, probablemente tu hijo no le va a interesar, tu hijo o tu hija no le va a interesar la Bitcoin.
Bitcoin va a ser como el oro en aquel tiempo, va a ser la roca pesada que nadie quiere poseer. Y es precisamente por esto ahora que nos concluye este artículo, y es que ahora mismo Bitcoin, se habla mucho de que primero Bitcoin se va a prohibir, de que Bitcoin se va a prohibir, que Rey Dalio dijo que Bitcoin se va a prohibir, Bitcoin no se va a prohibir. Yo creo que es muy difícil que pase eso, mucho más con las regulaciones prácticamente extintas o obsoletas en las que vivimos, porque vivimos con leyes que no se actualizan por más de 100 años probablemente. Entonces, las regulaciones no van a venir exactamente de la Fed, sino van a venir de organizaciones como la SEC, que está tratando de perseguir todo lo bueno y todo lo descentralizado que nos quiere brindar este mundo, como Library, que ahora tienen una pelea. Entonces, a raíz de esto, lo que nosotros estamos viendo, y voy a citar a nuestro compañero Lovera, que le mando un saludo, con un tweet muy preciso que él dijo, y es que los comentarios en Twitter del precio de Bitcoin tienen más likes que el tema de privacidad y fungibilidad dentro de Bitcoin. Y eso es algo muy preocupante, de hecho, porque sabemos que Bitcoin se está convirtiendo en un activo de vigilancia. De hecho, a mí me duele, me quiero sacar el corazón cada vez que yo veo a gente apoyando a Michael Saylor, iba a decir Nikola Tesla, a Elon Musk, diciendo que han vendido, que van a seguir comprando, que también han dicho que no les interesa la privacidad, de hecho. Entonces eso a mí me da un remordimiento, porque las personas simplemente le están regalando Bitcoin a los mismos amiguitos de Wall Street. Mm, ¿Qué significa que les regalemos Bitcoin a los mismos amigos de Wall Street? Que no lo van a prohibir. ujú. No lo van a prohibir porque nos conviene como activo digital, oro digital, como les gusta llamarla mucho, aunque Claro. yo creo que está muy mal decirle así, pero lo van a mantener como un activo donde ellos se van a poder refugiar. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas? Y eso esta conclusión yo la tenía ya, no la tenía muy mordeada, pero con este artículo me dio el clic. ¿Puedes Entonces, ponerle, ahora porfa, de nuevo el título del artículo para sí, verlo bien? ¿Qué dice? claro, lo pueden buscarle de Cointelegraph. Ok, El gobierno es una amenaza contra Bitcoin. ok. Entonces, ¿qué está pasando ahora con Bitcoin? Nosotros tenemos a estos paladines que son la cara visible, que les gusta hablar de Bitcoin, como Michael Saylor, MicroStrategy, el fondo de pensiones que también se unió ahora, Elon Musk, y tenemos a muchos más también sumándose, y que lo que pasa es que ahora a ellos no les interesa la privacidad, ellos simplemente les interesa el numbers go up, o la tecnología de los números se van hacia arriba. Y esto entonces, cuando tú solamente piensas en precio o en dinero, no te importa nada. Y por eso es que Bitcoin está cayendo en las manos de los amiguitos de Wall Street. Entonces, a partir de esa visión, lo que están haciendo estas personas ahora es que están mandando muchas noticias, y yo me imagino que tú te habrás dado cuenta, porque es lo que más se discute ahora, y es que Bitcoin es malo para el medio ambiente. Bitcoin debe ser prohibido, Bitcoin tal, 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 o sea, quieren poner como enemigo al Bitcoin, de modo de que las personas que todavía, o el mainstream que todavía no entre, perciban a Bitcoin como algo malo. Ujú. Y de aquí entra también lo que es lo que hablábamos sobre el petróleo digital, de que las personas van a ser el alma, un alma que no va a estar en búsqueda de un sentido. Y estas personas, que todos se ponen se juntan para hacer este tipo de noticias, le proyectan a ese tipo de personas de que Bitcoin es lo malo, que el Bitcoin es malo para el medio ambiente, que el Bitcoin es el dinero para narcotraficantes. Y entonces ya vamos a ver que de nuevo estas mismas personas van a caer en las garras centralizadas, van a caer en el mismo sistema, que va a ser el mismo sistema Fiat 2.0, ahora llamado con monedas de bancos centrales, y entonces nos van a convertir a nosotros, y aquí ya la parte importante y la que quiero recalcar, nos van a convertir a nosotros, los bitcoiners que empezamos temprano, como las élites malas. O sea, ellos nos van a proyectar, nosotros como veíamos a Rockefeller y a esa gente, nos van a convertir a nosotros en esas personas como los malos, que estamos contaminando el planeta, que somos narcotraficantes, y van a tener entonces cierta reacción adversa contra nosotros. Y eso es un escenario que yo estoy viendo que sí se está convirtiendo en realidad poco a poco y que podría ser plausible. Bueno, todo este marketing en contra de Bitcoin está ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? A ISIS le acusaron utilizar Bitcoin hace como 7 años. Eh, y el tema de que Bitcoin hace mal al medio ambiente también está desde hace mucho tiempo. Yo no creo que vayan a abandonar esa retórica, creo que es algo que se va a quedar.
No creo que lo vayan a prohibir, pero como tú bien dices, todo ese marketing lo que hace es alejar a la gente de Bitcoin mientras ellos compran Bitcoin, mientras la gente enterada compra Bitcoin. Y bueno, el gobierno es una amenaza para Bitcoin. ¿Qué dice el artículo? En el fondo dice que no, supongo, ¿no? Sí, en el fondo él está citando a Ron Paul, a Ron Paul, perdón, Mm, que todos conocen a Ron Paul, que es un famoso libertario de Estados Unidos, que es muy querido por, ujú. por todo el público, porque sabemos que él le gusta luchar contra el gobierno y pone algo de sentido común en este mundo que se ha perdido todo eso ya. Sí. Y también cita a Rey Dalio, entonces a ellos dos principalmente, y entonces termina el artículo, como bien tú dices, que no tienen algo concreto que decir, sino que más bien ellos ladran por ladrar. Ok. Entonces, Porque Ron amigos, no Paul se por lo menos, preocupen, no van a prohibir Bitcoin. exacto, yo no creo que vayan a prohibir Bitcoin, además de que para eso tendríamos que primero ir a lo que fue Franklin de Roosevelt cuando firmó esta acta para prohibir el oro. Entonces si nosotros especulamos o extrapolamos esa acta para este mundo en el que vivimos ahora, está muy desactualizada. Un acta de Franklin, o como se le llamó el 6102, un ataque del 6102 no aplicaría ahora en este momento. Ahora, si el 6102, que probablemente yo creo que sí lo van a hacer, se revoluciona y lo hacen como el Patriot, el Digital Patriot Act, hacen un Digital 6102 o como les vayan a llamar, yo creo que ahí sí ya podrán entonces entrar a un marco regulatorio donde ellos traten de ya quedarse más con el Bitcoin, de quedarse, de apoderarse de él. Ok, Pero pero no no creo que, prohibirlo. Claro. O no sea, creo, exacto, no creo que vaya a estamos ser viendo prohibido, prohibido no. actualmente cómo están regulando Bitcoin, pero de ahí a prohibirlo, yo tampoco lo creo. Bueno, continuemos. Sí, vamos a continuar ya que quedan poquitos. Así que no se desesperen. Ujú. Aquí vemos, hablando un poquito sobre lo que es el yuan digital que estábamos hablando anteriormente en la noticia de Bitcoin, es que ya estas personas se están preparando para sacar vamos a decir, sus monedas soberanas digitales, porque esto no es una criptomoneda, no es un token, no es nada de eso. De hecho, probablemente ellos lo que estén usando es una especie de DLT. Ujú. Lo que sí hay que cabe declarar es que aquí lo que se va a instaurar también y lo que ellos quieren es el crédito social. De hecho, ya el mismo artículo lo declara a sí mismo. Dice que la idea detrás del yuan digital es que el China pueda tener un control y una vigilancia de cada número infinitesimal del yuan que corresponde al yuan digital en los usuarios. Entonces pueden revisar lo que tú gastas, dónde lo gastas, cómo lo gastas y en qué. Ujú. Entonces aquí viene ya la parte donde entra el crédito social, donde un puntaje universal que empezó en China y que no es nada coincidencial de que el yuan digital primero lo elabore China, porque sabemos que toda la riqueza ahora se está transfiriendo a Asia y por eso vemos ahora el dragón durmiente de hace años, que tenía muchos años durmiendo, ahora vuelve y despierta con mucha fuerza. Entonces ahora el yuan que va a especular con que de hecho ahora me acordé también, el yuan digital ellos lo quieren convertir en un dinero obsoleto, lo que quiere decir que va a tener caducidad. Es el bueno, no es el primero, porque ya China lo hacía anteriormente, no me recuerdo exactamente la época histórica donde ellos implementaron este dinero que ya no tenía valor después de cierto tiempo. Entonces ellos quieren replicar esa parte de la historia, lo van a hacer con el yuan digital. Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, ellos ponen que a un año el yuan digital va a pasar a la versión 2.0, la versión 1.0 va a quedar obsoleta y todos los tokens de ahí se van a quemar. Entonces, todo tiene que pasarse a la versión 2.0. Y esto Ok. es algo también Es un peligroso y un dinero que se alma, actualiza. Interesante lo que exactamente, plantean. Sí, o sea, exacto. el potencial orwelliano de un dinero que puede ser controlado de tal manera es increíble. Miren, porque si es que tiene el gobierno la potestad de definir desde inflación, deflación, todo granularmente tasas de interés negativas, por ejemplo, que ya es algo Correctamente. difícil de imaginar para cualquier economista, ¿ok? Desde eso, entonces no nos podemos ni ponernos, no nos podemos sentarnos a pensar concretamente en qué va a devenir este dinero que es el digital, eh, las CBDCs, Central Bank Sí, Digital banco, Currencies. ajá, exacto. Porque pueden tener Moneda, como una forma de gamification, pueden
pueden meter temas de incentivos para ciudadanos de diferentes maneras. Por ejemplo, pueden poner, ok, tú necesitas gastarte estas monedas en 6 meses o pierden el 10% del valor. Entonces están incentivando correcto. el consumo. Solo es algo que, digamos, me imagino que podría pasar. Entonces, podrían dirigir el ahorro y el consumo de la población, podrían dirigir la tasa de interés, podrían dirigir muchísimas cosas. Y no solo en términos financieros, sino también podrían dirigir la actividad de la ciudadanía, poniendo incentivos. Por ejemplo, si es que saliste de casa pero hay cuarentena, entonces vamos a cortarte tus ahorros por la mitad. Ese tipo de cosas, Correctamente. ¿no? Entonces, en verdad el tema es serio con esto de las criptomonedas, no son criptomonedas, de estas de las monedas digitales de los bancos centrales, es muy grave. Exactamente. Hay que ya, y nosotros básicamente estamos a un pie de 1984. No estamos tan Complejo. lejos, prácticamente. Aquí vemos entonces, bueno, sí, ya aquí redundando un poco sobre el ambiente, tenemos a la CryptoMon, a Hester Pace, diciendo que habría que literalmente apagar el Internet para prohibir el Bitcoin. Y creo que es un pensamiento bien lúcido porque tendría que ir atrás de cada nodo, de cada persona que está corriendo su propio nodo, amenazarlo y entonces apagárselo o destruírselo. Y eso es algo totalmente imposible de hacer, por lo menos ahora. Sí, Entonces además ya que vemos hay aquí más, satélites y cosas, ¿no? exactamente, claro. Pero encima muy difícil todavía y CryptoMon no lo confirma. Entonces no hay mucho que abundar ya aquí, ya todos lo saben. De ¿Quién hecho, es también ella? podemos ¿Ella es directora de la SEC o trabaja en de la, la... ajá, de la SEC, sí, ajá, Ok. ella es de la agencia de la SEC. No me acuerdo si es la directora o qué, pero trabaja ahí y entonces ella por lo menos entre todas las personas que han estado en contra de las libertades de nosotros y que podamos usar las criptomonedas libremente, Heister Pierce es la que por lo menos nos ha apoyado un poquito, al menos. Pero ya vamos a ver cómo termina en el caso, por ejemplo, con Library. De ahí vamos a saber qué hay que sale. Entonces Claro. ya el último tema que vamos a ver y es cómo... oh, parece que no cargo bien la página, déjame ver. Tú estás en YouTube. Sí, Mm, esta es ya... si pones play no te va a sonar. no, no, sí, no, simplemente es Mm, el titular que quiero que vean. ok. Pero no está cargando, no sé qué pasa. Bueno, el punto es que este titular lo pueden buscar también en mi... Ah, mira, ahí está cargando ya. Ahí lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Y es este tema de que Cypher Trace y el legado a su favor del capitalismo de vigilancia. Este yo creo que es un video bien importante que he lanzado en los últimos días. Y nos habla de cómo Cypher Trace va a lanzar un software junto a Chainlink para trazar los protocolos DeFi. O sea, pueden ellos vigilar, ahora pueden, junto a Chainlink, que es el oráculo supuestamente descentralizado, que utiliza muchas plataformas para los precios, APIs y otro tipo de servicios también. Literalmente vemos que Chainlink abarca mucho entorno de servicios dentro del criptomundo, principalmente los protocolos DeFi, y entonces a través de este software las personas de CipherTrace pueden saber en qué tú estás gastando dinero y pueden ver si tú estás haciendo cosas como el lavado de dinero o financial terroristas, actos de terrorismo o lavado o como esto, Mm, lavado de dinero ilícito, cualquier otro de estos tipos de temas. Precisamente esto va a ser un golpe para el criptomundo. Y si lo logran, por lo menos habrá que entonces ahora dar tres pasos más que estas personas, porque ellos están definitivamente dados a la cacería contra la libertad y la privacidad de nosotros. ok. También vi Sí es esta mañana interesante que, ese tema porque... Sí, bueno, ibas a comentar, pero solo voy a hacer un paréntesis ahí. El tema es que, claro, CipherTrace, Chainalysis están analizando, ahora entraron a analizar, y supongo que desde ese tiempo están en el proceso de analizar todo lo que es finanzas descentralizadas, todo lo que es DeFi. Entonces yo creo que vamos a tener unos años en donde no vamos a ver coerción en el mundo DeFi, en donde va a ser libre y va a ser claro, abierto y como automatizado, como es el mundo de las finanzas descentralizadas, y muy paulatinamente van a comenzar a entrar regulaciones.
poco a poco en el mundo de las finanzas descentralizadas en base a direcciones que tengan KYC al comienzo y a reportar impuestos, cosas que se van a ir automatizando. La primera capa es justamente la vigilancia. Eso es lo que se está construyendo ahora. Luego de la vigilancia, el control. Pero eso es un paso que puede demorar una década. ¿Por qué? Porque si es que lo hacen muy rápido, primero ni siquiera ellos saben cómo vigilar efectivamente. Y por otro lado, es algo que toma tiempo. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que primero tienen que definir las fronteras del mundo digital. Tienen que permearse las jurisdicciones en el mundo digital. ¿Ya? Y luego pueden comenzar a coercionarse leyes dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. Pero si es que continuamos en esta dirección, en 20 años lo que vamos a tener son bancos siendo reemplazados por protocolos automatizados, corridos de manera descentralizada en diferentes nodos alrededor del mundo, pero sin esa libertad que ahora nos ofrecen, que es que tú puedes participar en compounds sin ninguna especie de papeleo. En el Claro. futuro este papeleo puede que ya exista porque gracias a esta capa de vigilancia, que está ahí Trace, está ahí Chainalysis, gracias a esta capa de vigilancia se puede montar. Entonces, en el fondo, la lucha está por la anonimia. Si es que logran generarse intercambios de activos sintéticos de manera anónima, entonces es realmente finanzas resistentes a la censura. Por ahora lo que tenemos son unas finanzas descentralizadas que son parcialmente resistentes a la censura y temporalmente resistentes a la censura. Ya vamos a ver cómo Claro, está en el futuro. claro, sí, ya abundando un poquito sobre lo que iba a decir es que a principios de este mes, mm, a principios de este mes vimos que Chain Analysis, me pegaste el code. Así. Vimos a principios de este mes cómo Chain Analysis recaudó 100 millones precisamente para sus software de vigilancia y tener más armamentos de tipo de análisis de firma o forense para ellos seguir también con este rastreo o trazabilidad de datos de análisis. Igual también vimos, esta mañana yo vi que Coinbase también contrató, o no me recuerdo qué fue exactamente, se asoció con una empresa que se llama Skew también para seguir con este capitalismo de vigilancia. Entonces vamos viendo estas bases fundacionales que se van guardando ahí como si fueran semillas para cuando ya todo el mundo esté desconfiado, así como pasó con la Reserva Federal, que fue en una Navidad, donde todo el mundo estaba feliz, compartiendo con su familia. De la nada se elaboró este atentado monetario en 1913. Probablemente veamos algo parecido ahora con todas estas firmas de análisis que se están juntando entre amiguitos y probablemente un día, cuando nos despertemos, vamos a ver que cuando entremos a nuestro protocolo DeFi, vamos a tener que hacer un KYC, si no, de lo contrario, no vamos a poder operar. Claro, y va a ser muy palatino. Podrás entrar al protocolo de EFI sin KYC a través de un API, digamos, pero la mayor Claro, parte de gente va a preferir entrar por una plataforma con por la KYC porque va a plataforma, ser más claro, fácil. ¿Ya? Y claro. luego, poco a poco, los que usen el API van a ser relegados y luego va a ser ilegal. Entonces, claro, es un proceso que toma tiempo, la regulación y la censura en el mundo de Es, las criptomonedas, pero es algo que estamos viendo que es inevitable. Inevitable, sí, Mr. Anderson. Tal y eso, cual. y eso lo vemos con los CoinJoin, por ejemplo, de Bitcoin, que muchos Bitcoiners se regocijaban de decir que no, que es imposible que te puedan prohibir por los CoinJoin, que te puedan censurar, y ya hemos visto muchas noticias de eso, de cómo los CoinJoins, de hecho, dos de los CoinJoiners más populares de Bitcoin en aquel tiempo, creo que era Bitcoin Mixer, no me Ujú. recuerdo el otro, fueron totalmente apagados o sacados de la web. Claro. Entonces están cerrados. Y además el tema es, los que no están cerrados, la pregunta es ¿por qué no están cerrados? Tal vez están logueando la actividad y están vendiendo esos logs. Eso hay Mm, que tomar en cuenta, pues no son open source. Entonces hay que tener, bueno, hay muchas herramientas, no digo que no haya herramientas de CoinJoins que no sean legítimas, pero hay que tener eso en cuenta, ¿no? claro. Hay Sí, que
hay que tomar, para ya terminar y darle un pequeño datito también, vi una noticia ayer sobre un kingpin o un rey del crimen, como le quieran llamar, que fue capturado por una transacción que él hizo hace 10 años de Bitcoin. O sea, para que ustedes vean el nivel ya al que pueden llegar. Por una simple transacción ya tú estás vinculado dentro de ese punto, de ese anillo que te lleva directamente allá. No importa el tiempo que se tome, te pueden encontrar. Perfecto. Claro, es un muy buen antecedente, hay que señalar eso. O sea, ¿tú crees que es resistente a la censura Bitcoin? Mira esta noticia. Eh, si es que haces algo ahora con Bitcoin que dentro de 10 años pueda ser visto como ilegal, entonces ten cuidado. Ah, Y bueno, también hay que tener en cuenta que aun si lo haces en Monero, está la posibilidad de que en 10 años rompan el algoritmo de inscripción en Monero y puedan regresar a claro, ver tus transacciones, ¿no? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Si es que quieres comprar drogas, mejor en efectivo y debajo del puente, sin que nadie te vea. Eh, correctamente. eso, pues bueno, ese ha sido Ricardo. Es muy bueno tenerte aquí una vez al mes, conversar sobre la actualidad tecnológica, a dónde se está dirigiendo este Leviatán, esta madre digital a la que estamos siendo unidos. Es algo muy interesante, es algo que tenemos que mantenernos actualizados, porque si no nos mantenemos actualizados, esto nos va a pasar por encima. Y es, creo que, deber de nuestra generación vigilar o mantener un ojo abierto a el tema de la tecnología. ¿Qué es lo que está pasando en la tecnología? Mantener una perspectiva de poder, de empoderamiento sobre la tecnología. Entonces, bueno, si es que vamos a tener unos aparatos que nos espían en nuestros bolsillos, aunque sea estemos al tanto de cuáles son las intenciones y de cuáles son las direcciones que toman estos aparatos de vigilancia. Claro, claro. ¿Alguna última cosa que quieres compartir, Ricardo? Bueno, primero voy a decir rápidamente también que el gobierno de Joe Biden firmó ayer una ley de que, resumidamente voy a decir, es muy largo, pero resumidamente, y que afecta al criptomundo. También esta ley lo que va a hacer es que el IRS va a tener un reporte completo de todas las cuentas americanas con todas las transacciones que han hecho. Y esto no es de casualidad, porque ya muchos de los bancos americanos saben que las personas están comprando criptomonedas a través de exchanges. Entonces hay que tener también mucho más cuidado también ahora para los amigos estadounidenses que nos miran. Es importante que ahora se utilicen más intercambios P2P, que hay muchos, están los local cryptos, los cajeros automáticos, mientras se pueda, local monero, que es específicamente un mercado de monero, y es lo importante ahora mismo, porque ahora mismo la lucha por el arma global digital ya está en funcionamiento. O sea, ya lo que es esta década, vamos a ver lo que es el camino o la trazabilidad que van a hacer estos del gran reseteo, que va a estar dentro del criptomundo, va a estar, por ejemplo, Chainlink liderando eso. Entonces, lo más que podemos hacer ahora es buscar todo lo posible que sea descentralizado y, como siempre dice Alejandro, crear comunidades P2P, porque si creamos comunidades P2P, nosotros podemos intercambiar valor y resguardarnos entre nosotros. No es lo mismo tratar de pelear con alguien que ya tiene todo una década, un siglo trazado con muchas herramientas, proyectos y comercios y negocios que han hecho con otros amigos, a que nos juntemos 5, 10, 100, 200 personas y que podamos poder luchar, aunque sea por lo menos por nuestros derechos, por los pocos derechos que nos quedan ya, porque ya con esta pandemia nos han quitado demasiado. Mm. Sí, bueno, y con una comunidad P2P no necesitas ni luchar, porque lo único que haces es intercambiar en las sombras. No, no hay como que alguien te vigile, ¿no? Eso es interesante. Pues bueno, Eh, Ricardo, ha sido muy bueno conversar contigo. Gracias por todas esas excelentes noticias y análisis. Nos vemos el próximo mes. Claro, sí. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme una vez más y a todas las personas que se han quedado hasta aquí, que no se han dormido y los que se durmieron y despertaron, pues también muchas más gracias a ellos también. Sí, no. Y espero que puedan seguir Academia Blockchain en todas sus redes sociales. Como ustedes sabrán, yo trabajaba para Alejandro y yo le preparé todo el terreno para que tenga toda una comunidad grandísima y así que por lo menos no se puede quejar ahí.
Está bueno. También síganle a Ricardo en sus redes sociales. ¿Ok? ¿Quieres compartir tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en la página web www.códigocyphex.com y también ahí arriba, en la parte superior en el centro, van a ver las principales, que es Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y ya si quieren ingresar al grupo que tenemos abierto de nuestra comunidad de Código Cyphex en Telegram, también lo pueden buscar en la descripción del canal de nosotros de YouTube. Y Ok. lo pueden, cualquier cosa también tenemos un botón de mensaje donde pueden escribirme y yo respondo casi instantáneo. Estoy también en un proceso de convertirme en inteligencia artificial. Excelente. Bueno, amigos, les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao. Nos vemos.